Hola de nuevo, me da muchísimo gusto saludarlos, aunque sea de forma virtual. Voy a aprovechar de arreglarme la corbata, hay que estar siempre presentable. Y en estos tiempos de cuarentena, en momento que todos lo estamos pasando mal, no hay derecho sin café, ¿cierto? Voy a hacerles una clase sobre los delitos de peligro. Los delitos de peligro contra la vida y la salud individual. Primero partamos de lo general a lo particular y comencemos con cuál es el bien jurídico protegido que se encuentra detrás de todas estas figuras, qué es lo que estamos buscando perseguir, mejor dicho, proteger, cuál es la idea de peligro. Entonces, estamos hablando de que se afecta tanto la vida como la salud individual. Algunos de estos delitos son de peligro concreto, otros son de peligro abstracto, otros exigen condiciones objetivas de punibilidad. Lo vamos a ir viendo caso a caso. Comencemos con, bueno, y la forma de sistematizar estos delitos tampoco es uniforme. Por lo tanto, comencemos de una agrupación, vamos a efectuar una sistematización adecuada a estos tiempos que estamos viviendo. No vamos a ver el duelo, que es un delito jurídicamente muy entretenido, pero no hay retos a duelo hoy en día. Así que vamos a ver delitos de relevancia político-criminal contemporánea. Vamos a comenzar con el auxilio al suicidio. Este delito está tipificado en el artículo 393 del Código Penal, que dice: el que, con conocimiento de causa, prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo si se efectúa la muerte. ¿Cuál es la conducta típica en este delito? Consiste en auxiliar a otro a suicidarse. Vamos explicando. Esta conducta constituye todo acto de colaboración o auxilio, como los descritos las diferentes formas de participación que se contienen en los artículos 15, número 1, segunda parte, número 3 del mismo artículo 15 y 16 del Código Penal. Estas son normas de autoría y de participación criminal que es materia propia de parte general y que no vamos a repetir en este momento. En cambio, es homicidio si se trata de la hipótesis del artículo 15, número 1, primera parte, refiriéndonos a tomar parte inmediata y directa en la ejecución del suicidio. Por favor, siempre con la advertencia de que estos apuntes no se bastan a sí mismos, siempre es necesaria una relación a las leyes que se vayan citando y a los códigos. Entonces, por favor, alumno, estudie con el código en la mano, siempre poniéndole pausa al video y siempre, por favor, consultando el código. Veamos algunos problemas. ¿Qué pasa con el auxilio intelectual? El problema de la instigación al suicidio. Bueno, no existiendo una figura especial, estos hechos no estarían comprendidos como forma de auxilio. No obstante, hay profesores, por ejemplo, los profesores Matus y Ramírez, que señalan que debería admitirse acá el artículo 15, número 2 del Código Penal, puesto que nadie discute que se pueden admitir los medios intelectuales para la comisión del delito. Imagino yo entendiéndolo como una hipótesis de autoría mediata, quizá es un tema discutido. Otra cosa es auxiliar, es utilizar al suicida como instrumento. Aquí sí
que no hay discusión de que se trataría de un homicidio por autoría inmediata. La alusión anterior es porque no los autores citados, pero según la mayoría de la doctrina, la autoría inmediata estaría comprendida en el artículo 15 número 2. Yo creo que no, yo creo que está en el 15 número 1, pero consulten el código por favor y revisen si quieren mis videos de parte general o algún manual de parte general. ¿Qué otro problema? En la exclusión del auxilio al suicidio por omisión. No existe este delito por omisión, dicho de otra manera. No existe un delito de resultado que pueda ser controlado o evitado por el autor. Es un delito de mera actividad. Recordemos lo que es un delito de mera actividad. Es difícil pasar la materia haciendo repaso de todos los aspectos de parte general, así que, salvo que sea esencialmente pertinente, por favor, el alumno que quede, como se dice vulgarmente, colgado, que vaya a ver mis videos de parte general, ¿vale? Entonces, un delito de mera actividad donde la muerte es una condición objetiva de punibilidad. ¿Mm? ¿Qué es mera actividad? ¿Qué es condición objetiva de punibilidad? Bueno, vea los videos de parte general. Si es alumno mío en clase directa, hágame la consulta en clase directa. Esa es la diferencia de un video y de una clase directa. Bueno, ¿cuál es la condición objetiva de punibilidad aquí? La muerte del suicida. Sin muerte, entonces, por razones propias de la dogmática de la condición objetiva de punibilidad, no hay tentativa y tampoco habría frustración. Eso según el criterio de la mayoría. Vámonos a los aspectos subjetivos. El contenido del dolo, tratándose de condiciones de punibilidad, se refiere únicamente a la realidad y a la eficacia del auxilio que se presta, no a la muerte, sería homicidio. Y en este caso solo es admisible el dolo directo, porque el artículo 393 del Código habla de conocimiento de causa. Por lo tanto, según la mayoría, se trataría únicamente de un dolo directo. Cambiemos de delito. Vámonos a las riñas peligrosas o tumultuarias. Terminología curiosa. La tipicidad está en los artículos 392, 402 y 403 del Código Penal, que pasamos a leer a continuación. Artículo 392. Cometiéndose un homicidio en riña o pelea, y no constando el autor de la muerte, pero sí los que causaron lesiones graves al occiso, se impondrá a todos estos la pena de presidio menor en su grado máximo. Si no constare tampoco quienes causaron lesiones graves al ofendido, se impondrá a todos los que hubieren ejercido violencia en su persona la de presidio menor en su grado medio. Artículo 402. Si resultaren lesiones graves de una riña o pelea y no constare su autor, pero sí los que causaron lesiones menos graves, se impondrán a todos estos las penas inmediatamente inferiores en grado a las que les hubieran correspondido por aquellas lesiones. No constando tampoco los que causaron lesiones menos graves, se impondrán las penas inferiores en 2 grados a los que aparezca que hicieron uso en la riña o pelea de armas que pudieron causar esas lesiones graves. Artículo 403. Cuando solo hubieran resultado lesiones menos graves, sin conocerse a los autores de ellas, pero sí a los que hicieron uso de armas capaces de producirlas, se impondrá a todos estos las penas inmediatamente inferiores en grado a las que les hubieran correspondido por tales lesiones. En los casos de este artículo y del anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 304 para la aplicación de la pena. Entonces, vamos explicando. Se trata de solucionar a través del derecho sustantivo un problema probatorio. ¿Cuál es este problema? No poderse individualizar al autor del preciso resultado producido. Como se dice en COA, nadie sabe quién se comió al muerto. Entonces, existe una restricción interpretativa. En todos ellos existe un hecho peligroso, la riña. De ella responden los partícipes según el riesgo que añaden con su propia conducta.
las armas que utilizan, las lesiones o la muerte que se cause. Estos resultados son también en estos casos condiciones objetivas de punibilidad. ¿Cuál es la conducta típica? La participación en una riña tumultuaria. ¿Qué significa esto? Esto significa una pelea confusa, donde varias personas se agreden mutuamente, sin poderse distinguir los actos de cada uno. Entre dos personas, la riña tumultuaria es imposible, obvio. Se sabe quién está peleando con quién. Entonces, la riña tiene que ser entre tres o más. Como decía Bombalé, que en paz descanse, debe tratarse de una tole-tole. ¿Mm? Entre dos personas, la riña tumultuaria es imposible porque se sabe con certeza quién recibió los golpes. Vamos a darnos un pequeño lujo, como dijo Guru Guru, un pequeño excurso. Vamos a hablar brevemente de las faltas de reñir en público y cuál es la diferencia con la riña tumultuaria. Para estos efectos veamos los artículos 494 número 4 y 496 número 10 del Código Penal. Se trata de faltas, naturalmente de delitos falta, contra el orden y la seguridad pública. Si se usan armas blancas, se desplazan estas normas por otro artículo, que es más grave, que es el artículo 288 bis del Código Penal. Veamos el artículo 494, número 4. Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, número 4, el que amenazare a otro con armas blancas y el que riñendo con otro las sacare como no sea con motivo justo. Artículo 496, número 10. Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, número 10, el que riñere en público sin armas, salvo el caso de justa defensa propia o de un tercero. Y vamos ahora al artículo 288 bis. El que portare armas cortantes o punzantes en recintos de expendio de bebidas alcohólicas que deban consumirme en el mismo local, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Igual sanción se aplicará al que en espectáculos públicos, en recintos de enseñanza o en vías o espacios públicos en áreas urbanas portare dichas armas cuando no pueda justificar razonablemente su porte. Vamos ahora al peligro en la riña. Bueno, son figuras de peligro concreto que deben realizarse en el resultado, aunque no pueda imputarse a ninguno de los partícipes. Recordemos la diferencia entre el peligro concreto y el peligro abstracto. Nos remitimos a las normas de parte general. Las diferentes formas de riñas peligrosas, en atención a su condición objetiva de punibilidad. Aquí las penas se gradúan según la naturaleza del peligro que se haya podido comprobar. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el homicidio en riña, que está en el artículo 392, las lesiones graves causadas en riñas, del artículo 402, y las lesiones menos graves causadas en riña, del artículo 403. Aspectos subjetivos de estos delitos. Se impone la exigencia de dolo directo en cuanto a la participación de la riña. El dolo debe referirse al conocer y querer a la riña, no a la muerte, no a las lesiones, no al resultado, porque es una condición de punibilidad. Y ese dolo es directo. Veamos brevemente unos pequeños problemas, o sea, no son tan pequeños en la práctica, pero hay problemas especiales de intercriminis, de participaciones y concursos. Por tratarse de condiciones objetivas de punibilidad, no es posible concebir, ¿qué cosa? Tentativa o frustración, solo consumación. En cuanto a la participación, la sanción a los partícipes únicamente es al momento en que se realizó el peligro constitutivo de la condición objetiva de punibilidad. Y en cuanto a los aspectos concursales, se presentan dos problemas. El primero
el uso de armas en la riña. Y en segundo lugar, las lesiones graves del caso del artículo 392. ¿Qué pasa con el uso de armas en riñas? Existe una sanción autónoma en los artículos 9 y siguientes de la ley 17.798. Este es un concurso real, estamos hablando de armas de fuego, son bienes jurídicos distintos, y el problema de la discusión del non bis in idem se zanjó en el año 2015, modificación que se plasma en la ley 17.798. Ahora, diferente en la situación del porte de arma blanca, en el artículo 288 bis, donde ahí derechamente se aplica, entiendo, el artículo 75 del Código Penal y no el 74 como en el caso anterior. ¿Qué pasa con las lesiones graves en el caso del artículo 392? Bueno, se llegaría a soluciones absurdas. ¿Cuál sería la respuesta al problema? Acudir a las reglas concursales comunes, o sea, aplicar el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios de concurso aparente de leyes penales. Así, por ejemplo, si las lesiones graves producidas en riña son las del artículo 397 número 1, preferiría esta disposición sobre el artículo 392, y la riña se tendrá en cuenta en la concreta determinación de la pena según las reglas por todos conocidos, me imagino, del artículo 69 del Código Penal, artículo más importante del Código, donde se establece qué cosa, las reglas especiales concretas en la determinación de la pena. Si las lesiones son las del artículo 397 número 2, acuérdate que en el artículo 397 se hacía una diferenciación entre lesiones graves, gravísimas y simplemente graves, nos remitimos al video de las lesiones. La mayor penalidad del artículo 392 preferirá. Cambiamos de delito. Abandono de niños y de personas desvalidas. ¿Dónde se ubica sistemáticamente? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Su objeto de protección es la vida y la salud de las personas. Su ubicación en el código es errónea. ¿Por qué? Porque se encuentran sistematizados los delitos contra el orden de las familias y la moralidad pública. Véase los artículos 346 y siguientes del Código Penal. Son delitos de peligro concreto. Hay una diferencia estructural entre ambos delitos, entre el abandono de niños y en el de personas desvalidas. En el delito de abandono de niños, el mero abandono ya es punible. En cambio, tratándose de personas desvalidas, va a ser punible la figura si concurre la condición objetiva de punibilidad, ¿cuál? La muerte o las lesiones del abandonado. Vamos por partes, dijo Jack. Abandono de niños de menores de 7 años, artículo 346. El que abandonare en un lugar no solitario un niño menor de 7 años será castigado con presidio menor en su grado mínimo. ¿Cuál es el sujeto pasivo aquí? Un menor de 7 años, es decir, un infante. ¿Cuál es la conducta típica? Vamos por parte. Alcance de la expresión abandonar. Existen diferentes clases de abandono que se castigan también de diferentes formas. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el abandono físico o material. Léase los artículos 346 a 352 del Código. En segundo lugar tenemos el abandono económico. Véase los artículos 494 número 15 del Código Penal o el artículo 14 de la ley 20.066, donde se castiga el delito de maltrato habitual, si es que se dan o no los elementos típicos de esos delitos. Y tenemos también el abandono moral. Y el abandono moral podría ser punible en el artículo 14 de la ley 20.066, si se pudiese configurar como una especie de maltrato psicológico. Veamos el 494 número 15. Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales los padres de familia o los que legalmente hagan sus veces que abandonaren a sus hijos, no procurándoles la educación que permiten y requieren su clase y facultades. Y el artículo 14 de la ley 20.066 dice: el ejercicio habitual
de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5 de esta ley, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por ley a este. Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria. Bueno, ¿en qué consiste el abandono? En no dejar solo al menor o no recogiéndolo del lugar donde se lo dejó. Veamos algunos aspectos de la tipicidad que se van dando en relación con esta norma. ¿Cuál es la distinción entre abandono y exposición? La medida del peligro en el abandono de niños aquí es distinta. No hay abandono en la simple exposición de menores. Esto está en el artículo 348, inciso final del Código. Por ejemplo, en un retén policial, que dice la norma, lo dispuesto en este artículo y en los dos precedentes no aplica el abandono hecho en casas de expósitos. Un código muy moderno, ¿cierto? Bueno, la distinción entre abandono y homicidio, infanticidio, cuando el abandono es el medio controlado por el agente para la producción de la muerte, muta y va a ser un delito contra la vida, es decir, dependiendo de la edad del menor, un infanticidio o un homicidio. Y dependiendo de la clase de homicidio, simple o calificado. Abandono por omisión. Es punible en Chile como una falta, no como delito. Y está castigado en el artículo 494, número 13. Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales el que, encontrando perdido o abandonado un menor de 7 años, no lo entregare a su familia o no lo recogiere o depositare en lugar seguro, dando cuenta a la autoridad en los dos últimos casos. Tratándose de parientes del menor, sus garantes, quienes no lo recogen, cometen abandono por omisión del artículo 346. No cabría aplicar aquí la agravante del artículo 347 por violentación del non bis in idem. Veamos la penalidad y ciertas agravantes especiales. Los artículos 347 y 351 contienen un complejo sistema de agravantes que vamos a resumir de la siguiente manera. Se distingue, en primer lugar, según el lugar del abandono, en segundo lugar, en segundo término, sin importar el lugar, según la persona que abandona, y por último, según el lugar, la persona, y si además se causa un resultado. Según el lugar del abandono, se distingue si es un lugar solitario o no solitario. Si es un lugar solitario, se aplica el artículo 351, y si no es un lugar solitario, se aplica el artículo 346. Según la persona que abandona, se distingue entre los padres o cuidadores, ahí se aplican los artículos 347 y 350, y también otra situación en que se diferencia entre padres o cuidadores a más de 5 kilómetros de una casa de expósitos, según la regla del artículo 347. Ahora, según el lugar, la persona, y si además se causa un resultado, que pueden ser las lesiones o la muerte, se aplican los artículos 348 y 351. ¿Qué dice el artículo 347? Si el abandono se hiciere por los padres legítimos o ilegítimos o por personas que tuvieran al niño bajo su cuidado, la pena será presidio menor en su grado máximo cuando el que lo abandona reside a menos de 5 kilómetros de un pueblo o lugar en que hubiere casa de expósitos, y presidio menor en su grado medio en los demás casos.
El artículo 348, por su parte, señala: si a consecuencia del abandono resultaron lesiones graves o la muerte del niño, se impondrá al que lo efectuare la pena de presidio mayor en su grado mínimo, cuando fuera alguna de las personas comprendidas en el artículo anterior, y la de presidio menor en su grado máximo en el caso contrario. Lo dispuesto en este artículo y en los dos precedentes no se aplica al abandono hecho en casas de expósitos. El artículo 349 señala: el que abandonare en un lugar solitario a un niño menor de 10 años será castigado con presidio menor en su grado medio. El artículo 350 indica: la pena será de presidio mayor en su grado mínimo cuando el que abandona es alguno de los relacionados en el artículo 347. Y por último, en el artículo 351 se indica: si del abandono en un lugar solitario resultaren lesiones graves o la muerte del niño, se impondrá al que lo ejecuta la pena de presidio mayor en su grado medio, o cuando fuere de alguna de las personas que se refiere el artículo precedente, y la de presidio mayor en su grado mínimo en el caso contrario. Vamos al abandono de niños mayores de 7 años y menores de 10. Atendiendo al mayor desarrollo del menor, en este caso hay castigo si el abandono se produce solamente en un lugar solitario, según la regla del artículo 349. Cuando únicamente las agravantes son las de ser padre, caben únicamente las agravantes de ser padre o cuidador, según la regla del artículo 350. En ambos casos, hay que tener en consideración el resultado, que puede ser la muerte o lesiones, según lo indica el artículo 351. Vamos ahora al abandono de personas desvalidas. No se castiga el mero abandono, se agrega la condición objetiva de punibilidad de producir lesiones o la muerte del abandonado, según el artículo 352, que dice: el que abandonare a su cónyuge o a un ascendiente o descendiente, legítimo o ilegítimo, enfermo o imposibilitado, si el abandonado sufriere lesiones graves o muriere a consecuencia del abandono, será castigado con presidio mayor en su grado mínimo. No hay tentativa ni frustración sin la condición objetiva de punibilidad, siguiendo la regla general. En este caso también es indiferente el lugar, y por último es un delito especial propio, porque se exige un sujeto activo calificado, y de no concurrir la calidad, no hay delito común para aplicar. Vamos ahora al delito de omisión del deber de socorro, tipificado en el artículo 494, número 14. El artículo 494, número 14 dice: sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales el que no socorriere o auxiliare una persona que encontrare en despoblado herida, maltratada o en peligro de perecer, cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio. ¿Cuál es el bien jurídico y dónde se ubica esto? El bien jurídico es la vida y la salud del que está por perecer. Parece, con un criterio político criminal totalmente desproporcionada, la poca sanción. ¿Qué se está diciendo de otra manera? Que en Chile la vida vale una UTM. Así de simple. Es completamente irrisorio. Está de más efectuar un catálogo interminable de críticas. No puede ser que la vida humana valga entre 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Vamos a la tipicidad. Es un delito de omisión propia. Recordemos que la omisión propia es la equivalente al delito de mera actividad en la acción y que se encuentra expresamente tipificada, que se estructura de la siguiente manera. Los sujetos, en principio, son irrelevantes el sujeto activo y pasivo. Sin embargo, si el sujeto activo se encuentra en posición de garante, podrá plantearse la aplicación del delito de abandono de niños o personas desvalidas, o de lesiones u homicidio en comisión por omisión. Ojo con eso. Debe rechazarse la idea de que no puede ser
sujeto pasivo el que esté obligado jurídicamente a soportar el peligro. Por ejemplo, un policía, un bombero, un militar. ¿Cuál es la razón? Nadie está obligado a ser un héroe, tampoco un santo. Los Avengers no existen. Sí existen, pero bueno. El viejito Pascuero también. ¿Cuál es la conducta que se omite? Auxiliar o socorrer a otro prestando la ayuda necesaria para eliminar o disminuir el peligro. Puede ser de forma personal o a través de un tercero. ¿Cuál es la situación que genera la obligación legal de actuar? Para estos efectos, la ley exige 4 requisitos. Primero, un peligro real para el sujeto pasivo, es decir, que esté herido, maltratado o en peligro de perecer. Es indiferente el origen del peligro, el cual debe ser evitable ex ante. Segundo requisito, encuentro físico entre el obligado y el que se encuentra en peligro. No es suficiente saber que alguien está en peligro, tampoco que pida ayuda por medios electrónicos. Tercer requisito, que el encuentro se produzca en despoblado, es decir, fuera del radio urbano. Este es un elemento completamente injustificado que se explica por la época del código, porque el peligro también se puede sufrir en un lugar urbano. Todos habremos visto, o nosotros mismos haber sido víctimas. Yo sé que a nadie le importa mi vida, pero yo una vez me tropecé en el metro, rodé por esas escaleras y todo el mundo pasando por encima mío. Bueno, cuarto requisito, que el auxilio pueda prestarse sin detrimento propio. Esto debe determinarse objetivamente. Vamos a aspectos especiales, a aspectos subjetivos, iter criminis, participación. El dolo se compone por el conocimiento de la situación que genera la obligación y por la voluntad de realizar una conducta diferente a la obligada. Aquí es posible el dolo eventual, pero no se admite la culpa, tampoco la tentativa, tampoco la frustración, porque está tipificado como un delito falta. Por tratarse de una omisión, según la mayoría, no hay coautoría y tampoco puede haber participación. Pasamos a otro delito, a la omisión de socorro en accidentes de tránsito, artículo 195 de la Ley de Tránsito. Vamos entonces. Dijimos la omisión de socorro en accidentes de tránsito, artículo 195 de la Ley de Tránsito. Dice la norma, el incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que solo se produzcan daños, señalada en el artículo 168, será sancionado con multa de 3 a 7 unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia hasta por un mes. El incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones, señalada en el artículo 176, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y multa de 7 a 10 unidades tributarias mensuales. Si en el caso previsto en el inciso anterior, las lesiones producidas fuesen de las señaladas en el número 1 del artículo 397, o se produjese la muerte de alguna persona, el responsable será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales y con el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal. Para los efectos de determinar la pena prevista en este inciso, será aplicable lo dispuesto en los artículos 196 bis y 196 ter de esta ley.
Las penas previstas en este artículo se impondrán al conductor conjuntamente con las que le correspondan por la responsabilidad que le pueda caber en el respectivo delito o cuasi delito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal. Y el artículo 176 de la ley dice: en todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones o muerte, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata, entendiéndose por tal cualquier funcionario de carabineros que estuviere próximo al lugar del hecho para los efectos de la denuncia ante el tribunal correspondiente. Expliquemos entonces el delito. Los elementos del delito se extraen de los leídos artículos 176 y 195 de la Ley del Tránsito. Los deberes que se infringen por omisión pueden ser los siguientes. Primero, la omisión de auxilio. En segundo lugar, detener la marcha. Y en tercer término, dar cuenta a la autoridad. En este último caso, se discute si es compatible o no con el derecho a no autoincriminarse. Según el Tribunal Constitucional, sí lo es, aplicando una interpretación restrictiva. Véase la causa Rol 3548-17-INA, sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de julio de 2017. También en el caso primero, la omisión de auxilio, se discute si es compatible con el non bis in idem cuando se condena por cuasi delito de homicidio. Según el Tribunal Constitucional, es compatible, puesto que se trata de una omisión propia donde el resultado no formaría parte del tipo penal. De esta manera, la consideración de la muerte sería una condición objetiva de punibilidad, es decir, restringe la punibilidad, no la fundamenta. Según el profesor Alex Van Bessel, esto no es de recibo, pues el artículo 63 del Código Penal no diferencia entre elementos del tipo y condiciones objetivas de punibilidad. Las dificultades interpretativas se resolverán, según las circunstancias del caso, pues las obligaciones impuestas por el artículo 196 de la Ley del Tránsito son indeterminadas y se pueden cumplir de muchas formas. Veamos ahora el problema del vínculo entre la conducción y los resultados lesivos. La figura del artículo 195 de la Ley del Tránsito es un delito de omisión propia. Su punibilidad no depende de los resultados que deriven de la omisión. Su punibilidad depende del estado en que se encuentre la persona que debe ser auxiliada como consecuencia de la conducta anterior. Lo determinante es saber cuál es la relación que debe existir entre la conducción de un vehículo que ha participado en un accidente de tránsito y los resultados cuya presencia activan estos deberes de auxilio penalmente garantizados. En términos generales, las alternativas son dos. Primero, comprender que protege la vigencia de un deber general de solidaridad, o, en segundo lugar, comprender que protege la vigencia de la prohibición de matar o lesionar a otro. Vamos a la primera alternativa, comprender que se protege la vigencia de un deber general de solidaridad. ¿Cuáles serían los argumentos? En primer lugar, que el delito del artículo 195 de la Ley del Tránsito no depende de un comportamiento previo del autor. En segundo lugar, se dice tendría aplicación con independencia de las características del comportamiento precedente del conductor. ¿Cuál era la segunda alternativa? Entender que protege la vigencia de la prohibición de matar a otro. ¿Cuáles son los argumentos? Solo tiene aplicación cuando el comportamiento precedente del conductor tiene características que permitan interpretar la omisión como una infracción. Esta última alternativa posee a su vez dos modalidades. En primer lugar, la figura solo
podría tener aplicación cuando el accidente y los resultados que activan el deber de auxilio se debe a que el conductor actúa de un modo considerado por la ley como especialmente reprochable. Esto es, en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias prohibidas. En segundo lugar, la figura solo puede tener aplicación cuando el conductor es responsable del correspondiente delito imprudente, de homicidio o de lesiones. Hay doctrina opuesta que niega la exigencia de una conducta delictiva previa. Aquí encontramos al profesor Alex Van Bessel. El profesor Van Bessel sostiene que es suficiente con que las consecuencias accesorias sean objetivamente imputables al conductor. Lo anterior exige constatar una posición de garante que se encuentre activa según las exigencias de la imputación objetiva. Vamos a otro tema dentro del mismo delito, que es la lesión de un deber de solidaridad que se activa causalmente. La realización del delito del artículo 195 de la Ley del Tránsito es suficiente con el involucramiento causal del conductor con la producción de las lesiones o la muerte. Es decir, no depende del comportamiento previo del autor. La participación causal no es suficiente para atribuir la responsabilidad por el accidente que produce el resultado. Esta clase de participación es suficiente para activar el deber general de solidaridad cuya infracción está tipificada. Entonces, la tipificación del artículo 195 de la Ley del Tránsito resultaría incompatible con el fundamento señalado por las siguientes razones. Primero, si el fundamento del tipo fuera la solidaridad de todos, no se explica imponer obligaciones de auxilio solo al conductor involucrado en el accidente. El comportamiento típico se vincula necesariamente a la conducta previa, conducir el vehículo. Y los deberes del artículo 176 de la Ley del Tránsito no alcanzan a los pasajeros, aunque viaje entre ellos el dueño del vehículo. Segunda razón. Si el delito de omisión de auxilio tuviera el mismo fundamento que la falta de omisión de socorro, es imposible explicar la diferencia punitiva que existe entre ellos, o sea, multa versus privación de libertad. Tercer argumento. La graduación de las penas del artículo 195 de la Ley del Tránsito no es consistente con la infracción de un deber de solidaridad. El deber de solidaridad se infringe con independencia de las características del accidente previo. La magnitud de la pena depende de la entidad de los resultados producidos como consecuencia del accidente. Y por lo anterior, lo único que parece importar a este respecto es la actuación precedente y sus consecuencias directas. Vamos a otro punto. La muerte o las lesiones se deban a la conducción en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias prohibidas. Según algunos, el delito de omisión de auxilio debe interpretarse efectuando una reducción teleológica, es decir, solo se comete el delito si el conductor previamente se ha hecho responsable del delito de manejo en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Esta propuesta, según el profesor Van Bessel, hay que rechazarla y por 4 razones. Primero, no lo exige el sentido literal posible. 2, no hay antecedentes para presumir la exigencia de un desvalor de acción particularmente calificado. 3, según la historia de la ley, la omisión de auxilio no fue concebida como un tipo penal subordinado al manejo en estado de ebriedad causando lesiones gravísimas o la muerte. 4, la reducción teleológica debería aplicarse al artículo 195 bis de la Ley del Tránsito, referido a la negativa injustificada del conductor
a someterse a pruebas y exámenes para comprobar la presencia del alcohol u otra sustancia, de realizar maniobras para alterarlas y de dilatarlas. Si a este delito se exigiera lo mismo, carecería de relevancia práctica, puesto que se exigiría un presupuesto consistente en hacer imposible la acreditación del mismo. Pregunta: ¿cómo se acreditaría el estado de ebriedad? Otro tema, dentro del mismo delito: responsabilidad del conductor por un cuasi delito de homicidio o lesiones. Una postura menos exigente y más razonable es aquella que sostiene que solo si se verifican los presupuestos de los artículos 490 o 492 del Código Penal respecto de la muerte o las lesiones, sería posible analizar la aplicación del artículo 195 de la Ley del Tránsito. Los delitos señalados se encuentran en una relación de concurso real, puesto que la consumación del segundo tiene lugar en un contexto espacio-temporal diferente con la consumación del primero. La solución concursal presenta ventajas donde se destaca su claridad y su certeza. Además, conduce a una formalización de la posición de garante del conductor, lo que contribuye a una aplicación previsible de la figura. Por ejemplo, quien es consciente de haber provocado culpablemente el accidente por haberse pasado un disco pare, tendrá claro que debe auxiliar al lesionado y tendrá claro que si no lo hace, cometerá un nuevo delito. Críticas a esta postura según el profesor Alex Van Bessel. Primero, ¿existiría una vulneración al non bis in idem? El conductor es responsable por omisión de auxilio por la misma causa que lo hace responsable de un mismo delito, esto es, el cuasi delito. Además, dice el profesor Van Bessel, podría significar una indeterminación de los presupuestos de tipicidad del cuasi delito, con independencia de cuáles sean sus causas. En tercer lugar, dice, podría establecer una exigencia desproporcionada para la activación de un deber de prestar auxilio que parece imponerse de modo natural a cualquier ciudadano que se haya visto involucrado en un accidente de tránsito. O sea, podría dar lugar a un deber diferente del que consiste en conducir dentro de los límites del riesgo permitido, y sería un deber de neutralizar ciertos peligros que puede adoptar la forma de un deber de prestar auxilio. Y el cuarto argumento, el tenor literal del artículo 195 de la Ley del Tránsito, pues la expresión, la responsabilidad que le pueda caber al conductor en el respectivo ilícito hace indiscutible de que se trata de una posibilidad. Entonces, tal responsabilidad podría estar ausente, y no obstante el conductor podría ser responsable por omisión de auxilio. Si el concurso entre el cuasi delito y el delito doloso de omisión de auxilio puede suceder o no, es contingente, por eso es evidente que lo primero no es un presupuesto de lo segundo. La muerte, otro aspecto. La muerte o las lesiones deben ser objetivamente imputables al conductor. La vinculación del delito de omisión de auxilio no es a la responsabilidad penal por un cuasi delito base. La vinculación del delito de omisión es la competencia del sujeto por el suceso desde el punto de vista de la imputación objetiva. Es decir, el conductor debe estar en alguna posición de garante respecto de la concreción de riesgos inherentes a la conducción. La posición de garante debe encontrarse activa conforme con los criterios de imputación objetiva de conductas y de resultados. ¿Cuál es el criterio base? ¿Cuáles son los criterios base?
Los diferentes criterios de imputación objetiva, sabemos, se encuentran en permanente construcción. Hay acuerdo, sin embargo, en que la sola relación de causalidad es insuficiente. También hay acuerdo en la exigencia del riesgo no permitido y de realización del riesgo en el resultado. Esta interpretación mantiene una vinculación entre la actividad previa de conducir y el delito de omisión de auxilio, evitando presupuestos desproporcionados. Es decir, no es necesario haber incurrido en un cuasi delito para estar obligado a auxiliar bajo amenaza de pena, pero la ley no impone deberes generales de solidaridad. ¿Cuáles serían los riesgos permitidos? Hablando de los riesgos permitidos, ¿cierto? Parece infundado, más allá de la tesis de la solidaridad, que la ley imponga el deber de auxiliar solamente al conductor y no a cualquier persona a la que le sea objetivamente imputable el resultado. Por ejemplo, un taxista excede un poco la velocidad permitida y el accidente tiene su explicación en un asalto a mano de un pasajero. El asaltante no tendría el deber de auxiliar, pues la posición de garante exigida considera algo más. Una posible explicación es la posición de garante por la denominada injerencia, aunque sea un riesgo permitido en los casos de riesgos especiales, que son los que exceden del mínimo de riesgo que cada uno impone a los demás. Se reconocen en la obligación de contratar seguros para cubrirlos o en la regulación del límite máximo si es densa o meticulosa. A esta última clase de riesgos pertenecen, por ejemplo, el test de medicamento en ser humano y la manipulación de material radiactivo. No hay duda de que la conducción de vehículos motorizados pertenecería a esta última categoría. Riesgos no imputables. Debe existir una relación entre la conducta previa del agente y los resultados lesivos cuya presencia desencadena el deber de auxiliar penalmente garantizado. La relación mínima es de una imputación objetiva a la conducción del vehículo, aun cuando tal conducción se haya mantenido dentro de los límites del riesgo permitido. En los casos de creación de riesgos especiales, el agente conserva una competencia preferente por el suceso, incluso cuando no transgrede el riesgo permitido, salvo que los resultados sean atribuibles a riesgos no imputables objetivamente al conductor o bien se trate de riesgos diferentes de los que genera la conducción de vehículos. Sin embargo, la observancia del riesgo permitido modula la posición de garante e impide la imputación del resultado. Pregunta: ¿qué se quiere decir cuando la relación existente entre la conducción previa y los resultados relevantes que activan el deber de auxiliar es una relación de imputación objetiva? En primer lugar, la creación del riesgo especial solo deja subsistente la injerencia respecto de los riesgos residuales o colaterales que se realizan en el resultado. Por ejemplo, no quedan cubiertos los casos no realizados por la conducción, como la caída de un objeto sobre la pista de circulación. Otro tema, y con esto vamos terminando este delito. Alcance el artículo 201, número 15 de la Ley del Tránsito. Dicen, son infracciones o contravenciones menos graves las siguientes. Número 15, no cumplir las obligaciones que impone el artículo 176. Este artículo enumera las infracciones o contravenciones menos graves en caso de no cumplirse con las obligaciones del artículo 176 de la Ley del Tránsito. La interpretación estudiada determina su sentido y alcance, es decir, esta disposición tiene, desde un punto de vista sistemático, fundamentar el ilícito en consideraciones de solidaridad general. El concepto de riesgo especial
reduce la contravención a los casos de lesiones no imputables a la conducción, y que tampoco sean atribuibles a la realización del riesgo residual inherente. Por ejemplo, el atropellado se arrojó sorpresivamente bajo las ruedas. Conclusiones finales. Este delito fue introducido por la denominada Ley Emilia, la 20.770. La producción de la muerte y la naturaleza de las lesiones operan como una condición objetiva de punibilidad. Además, contiene un sistema especial de determinación de la pena. Primero, utiliza una distinción según el resultado del accidente, ya sean daños, lesiones leves, lesiones menos graves o simplemente graves del artículo 392, o tratándose de lesiones graves del artículo 397 número 1 del Código Penal o la muerte. En estos casos, hay que apreciar un sistema rígido de circunstancias modificatorias contenido en el artículo 196 bis de la Ley del Tránsito. Además, en estos supuestos, de ser aplicable la Ley 18.216 sobre penas sustitutivas, hay que suspender su ejecución por un año, según la regla del artículo 196 ter de la Ley del Tránsito. Otro aspecto, en caso de concurrir además negativa o retardo injustificado para realizar la alcoholemia, artículo 195 bis de la Ley del Tránsito, y o con estado de ebriedad o influencia causando daños, lesiones o muerte, artículo 196 de la Ley del Tránsito, se imponen todas las penas en concurso real según la regla del artículo 74. Y a efectos de la Ley 18.216 se suman todas las penas para evaluarlas. A este último respecto, es relevante que hagamos referencia a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, rol muy breve, 2983-16 de 13 de diciembre de 2016. A este respecto señala el Tribunal Constitucional que el artículo 195 de la Ley del Tránsito es constitucional. Sin embargo, indica que el artículo 196 ter es inconstitucional en su considerando 26, puesto que la suspensión de la aplicación por un año de la pena sustitutiva infringe el principio de proporcionalidad, pues la regla no se aplica para los delitos más graves. Además, a efectos preventivos, basta con la suspensión de la licencia. Vamos a cambiar de delito ahora. Algunos profesores lo ven dentro de los delitos contra la libertad. Yo creo que es más adecuado que veamos este delito, el tráfico de migrantes, del artículo 411 bis del Código Penal, como una hipótesis de delito de peligro contra la vida o la salud de las personas. ¿Qué dice este delito? El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. La pena señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo si se pusiera en peligro la integridad física o salud del afectado. Si se pusiera en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se aumentará en un grado. Las mismas penas de los incisos anteriores, junto con la de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá si el hecho fuera ejecutado aún sin ánimo de lucro por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Para estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 260. En el artículo 260 se señala el concepto penal de funcionario público. Expliquemos el delito.
Los flujos migratorios en Chile han aumentado con la globalización y esto ha sido aprovechado, desgraciadamente, por el crimen organizado. Chile promulgó la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y sus protocolos. Nos estamos refiriendo al Decreto Supremo 342 de 2004, que tiene fecha de publicación de 16 de febrero del 2005. ¿Cuáles serían los bienes jurídicos protegidos? Es un delito contra las personas y de peligro concreto contra la integridad física, salud y la vida. Es diferente de los delitos de entrada fraudulenta y clandestina al país y de las faltas de transporte y alojamiento de extranjeros indocumentados, delitos que se contienen en el Decreto Ley 1094 de 1975 en sus artículos 68, 69, 73 y 77. Artículo 68. Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona o hagan uso de ellos durante su residencia, serán sancionados con presidio menor en su grado máximo, debiendo disponerse además su expulsión, la que se llevará a efecto tan pronto el afectado cumpla la pena impuesta. En estos delitos no procederá la remisión condicional de la pena. Lo dispuesto en este artículo no regirá en el caso que el extranjero efectúe la declaración del inciso segundo del artículo 35, que dice: los extranjeros deberán declarar su verdadera identidad en el caso de no contar con documentos para acreditarla o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico. Artículo 69. Los extranjeros que ingresan al país o intenten egresar de él clandestinamente serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a máximo. Si entraren al país existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de ingreso, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo. Una vez cumplida la pena impuesta, en los casos precedentemente señalados, los extranjeros serán expulsados del territorio nacional. Las empresas, artículo 73, las empresas de transporte que conduzcan al territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multados, ¿ya?, con 1 a 20 sueldos vitales por cada pasajero infractor. En caso de reiteración, el Ministerio del Interior, además de aplicar la pena que corresponda, informará al de Transportes para que éste adopte las medidas o sanciones que sean de su competencia. A las empresas cuyos medios de transporte abandonen el territorio nacional antes de realizarse la inspección de salida por la autoridad que corresponda, se les aplicará una multa de 10 a 50 sueldos vitales. Artículo 77. Los propietarios, administradores, gerentes, encargados o responsables de hoteles, residenciales o casas de hospedaje que alojen a los extranjeros, como asimismo los propietarios o arrendadores que convengan o contraten con ellos arrendamiento, deberán exigirles previamente que acrediten su residencia legal en el país. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de 1 a 20 sueldos vitales. Los particulares que dieren alojamiento a extranjeros en situación irregular serán sancionados con la multa de 1 a 10 sueldos vitales. Bueno, es un delito sui generis que castiga a terceros que, con ánimo de lucro, faciliten o promuevan la entrada ilegal a Chile de personas extranjeras. Estudiemos su tipicidad. Veamos los sujetos. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Si es un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él, opera un agravante, que consiste en que se aplica la pena aunque no exista ánimo de lucro. Cuando el migrante sea una persona menor de edad o exista peligro a la vida, a su integridad física o su salud, el sujeto pasivo es un extranjero sin residencia en Chile. No es relevante la clase de residencia, salvo si es permanente, es decir,
quien se puede radicar indefinidamente en Chile. Puede entrar y salir del país con completa libertad, con la única limitación de no permanecer fuera de Chile por más de un año seguido. ¿Cuál es la conducta típica? Consiste en facilitar o promover la entrada ilegal de personas al país, de extranjeros no residentes. Verbos rectores. Por promoción debe entenderse la realización de cualquier conducta que tiende a impulsar, inducir, impeler o inclinar a una persona para ingresar ilegalmente al país. La facilitación es dar auxilio, colaborar, ayudar o contribuir para que alguien ingrese a territorio chileno en contravención a la ley. Esto según una sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de 13 de diciembre de 2012, RIT 287-2012. En este delito no es posible la omisión por el verbo rector que utiliza falsificación. ¿Cuáles son los resultados? Consiste en la entrada ilegal a Chile de un extranjero sin permanencia definitiva, a lo que se añade el peligro concreto a los bienes jurídicos protegidos. Pregunta: ¿qué significa entrada ilegal? Bueno, para responder a esta pregunta hay que revisar qué es lo que dice la legislación chilena. La ley chilena sobre la materia es la siguiente. Primero, el decreto ley 1094 de 1975, que contiene los requisitos de ingreso al país de los extranjeros. Número 2, la ley 20.430 de 15 de abril de 2010 sobre protección de refugiados. Número 3, el decreto con fuerza de ley 69 de 27 de abril de 1953, que crea el Departamento de Inmigración. Y por último, el Decreto Supremo 594 de 1984, que contiene el Reglamento de Extranjería. Entonces, para dar respuesta a la pregunta, ¿qué es una entrada ilegal?, sepamos cuáles son los requisitos para que un ingreso sea legal. Es entrada ilegal la que se realiza por lugares no habilitados, sin los documentos idóneos, o existiendo una prohibición o impedimento para ingresar. ¿En qué consiste el delito de ingreso clandestino del artículo 69 del Decreto Ley 1094? Se trata del extranjero que no ingresa por lugar habilitado o lo hace por uno habilitado de manera oculta, salvo que se trate de un refugiado, debiendo presentarse en este caso a la autoridad en el plazo de 10 días. ¿En qué consiste el delito de ingreso fraudulento? Esto está en el artículo 68 del Decreto Ley 1094. Se castiga al que ingresa al país sin documentos idóneos, es decir, pasaporte, documento de identidad y el visado correspondiente, o la tarjeta de turista o tripulante. O, si son idóneos, pero son falsos, adulterados o expedidos a nombre de otra persona. Bueno, veamos los aspectos subjetivos del delito genérico que estamos viendo. La ley exige ánimo de lucro, o sea, obtener un provecho o ganancia. No es necesario el enriquecimiento efectivo. No se exige este ánimo si se trata de un funcionario público. En este delito, por exigirse este ánimo, no es posible el dolo eventual, salvo, como se dijo, si se trata del caso del funcionario público, donde no se exige el ánimo de lucro. Participación, iter criminis y concursos. Por la redacción de la conducta típica, la ley castiga con la misma pena a todos los partícipes. No es sujeto activo el migrante ilegal. Podría ser autor de otros delitos, del artículo 68 y 69 del Decreto Ley 1094, que vimos hace un momento. En cuanto al iter criminis, el delito se consuma cuando se produce el ingreso ilegal al país.
antes de traspasar la frontera habrá frustración. En cuanto a los concursos, hay tres problemas. Primero, la cantidad de delitos que se cometen. Dos, las relaciones del delito que estamos estudiando con la trata de personas. Tres, y la relación de este delito con la asociación ilícita especial del artículo 411 quinquies. Vamos al primer problema, la cantidad de delitos que se cometen. Cuando se trate de más de un extranjero, es un delito reiterado del artículo 351 del Código Procesal Penal, a menos que sea más favorable la aplicación de la regla del concurso real del artículo 74. Segundo problema, las relaciones del delito con la trata de personas de los artículos 411 ter y quater. Se aplica el mismo criterio señalado para el primer problema. Tercer problema, su relación con la asociación ilícita del artículo 411 quinquies. ¿Se trata de un concurso real? Demos respuesta a esta pregunta. Por otra parte, dado el carácter transnacional de estos delitos, se presentan problemas para determinar la jurisdicción de los tribunales nacionales. Antes de referirnos a eso, a propósito de la asociación ilícita, se discute si es un concurso real. ¿Por qué? Porque se trataría de bienes jurídicos distintos. En un caso un bien colectivo y en el otro caso los delitos, los bienes jurídicos que ya vimos a propósito del delito que estamos estudiando. Entonces, dado el carácter transnacional, se presentan problemas para determinar la competencia de los tribunales. Si antes del ingreso ilegal se realiza cualquier acto de promoción o facilitación en Chile, incluyendo aquellos que supongan el empleo de medios telemáticos de información, internet, etc., no parece haber problemas de jurisdicción nacional por el principio de ubicuidad. En cambio, si ningún acto de promoción o facilitación se ha realizado en Chile, entonces la jurisdicción nacional solo podría respaldarse en lo dispuesto por el número 8 del artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: quedan sometidos a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República que a continuación se indican. Número 8, los comprendidos en los tratados con otras potencias. Vamos ahora al delito de trata de personas, artículos 411 ter y quater del Código Penal. Se comprenden tres casos: la trata de personas propia, cuando es mayor de edad; la impropia, cuando la víctima es menor de edad, donde no se exige para su comisión violencia, engaño, abuso o aprovechamiento; y la trata de personas con exclusiva finalidad de prostitución. El delito de trata de personas propias, artículo 411 quater, inciso primero del Código Penal, dice: el que, mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concepción o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. ¿Cuáles son los bienes jurídicos? Es un delito pluriofensivo. Protege la libertad ambulatoria y la seguridad individual, que pone en peligro la indemnidad y libertad sexual, y la libertad física y la salud, atendida la finalidad de su comisión, es decir, que sean objetos de explotación sexual, incluyendo la pornografía,
trabajo o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o la extracción de órganos. Analicemos la tipicidad. El sujeto activo puede ser cualquier persona. No se aplica la agravación que se refiere a los funcionarios públicos en el tráfico de migrantes. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona mayor de edad. No es necesaria una relación de vulnerabilidad o de dependencia previa. Las conductas punibles no suponen el cruce de fronteras. Pueden realizarse dentro, desde y hacia el territorio nacional. Consisten en lo siguiente. Primero, captar, o sea, atraer, ganar su voluntad o ganar su afecto. Trasladar significa llevar a la persona de un lugar a otro. Acoger o recibir. Esto quiere decir admitirla en su compañía, casa o comunidad. Según el artículo 411 cuater, inciso final, se consideran autores a quienes promuevan, o sea, hacen nacer esta iniciativa, a quienes faciliten o cooperen, o a quienes financien, es decir, aporten dinero a estas conductas. En cuanto a su naturaleza, es un delito de emprendimiento. Esto significa que describe una serie de conductas alternativas que constituyen partes de un mismo ciclo, equiparando conductas que pueden considerarse formas imperfectas de ejecución de otras. En resumen, nos encontramos frente a la participación del responsable una y otra vez en una actividad criminal iniciada o no por el agente. En todos los casos mencionados, debe tratarse de personas que no han prestado su consentimiento o lo han hecho de forma viciada para ser objeto de explotación sexual, de explotación laboral, esclavitud o para la extracción de órganos. ¿Qué significa la falta de consentimiento o el consentimiento viciado de la víctima? La concurrencia de los medios y circunstancias permite presumir esta exigencia, que son las siguientes. Primero, violencia. En este caso, solamente se refiere a la fuerza física directa. Intimidación. Esta también es fuerza, pero fuerza moral. Tiene que ser una amenaza seria, verosímil e inmediata. En tercer lugar, coacción. También es fuerza moral, pero referida a toda amenaza que no alcance a ser intimidación. 4. Engaño. Alude a mentiras, declaraciones mendaces y a actos concluyentes. 5. Abuso de poder. Es fuerza moral referida al temor reverencial. Véase el artículo 363, número 2 del Código Penal. Delito sexual que vamos a ver en otro video. Aprovechamiento de una situación de dependencia o de vulnerabilidad. Esto es fuerza moral referida al temor reverencial. Véanse los artículos 361, número 3 y 363, número 1 del Código Penal. Concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtenerlos. Esto es fuerza moral. Elemento subjetivo del tipo. Exige fines de explotación sexual o laboral, reducción a la esclavitud o la extracción de órganos. Para su punibilidad no es necesaria la efectiva explotación de la víctima con los fines expuestos. Sería otro delito, por ejemplo, el secuestro. Por finalidad de explotación sexual, se entiende que la víctima llegue a dedicarse al ejercicio de la prostitución por cuenta ajena. Esto hay que relacionarlo con el artículo 367 ter del Código Penal, donde se castiga el favorecimiento impropio de la prostitución de menores de edad. Dice la norma: el que, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de 14, pero menores de 18 años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será castigado con presidio menor en su grado máximo. Pregunta: ¿qué es material pornográfico normativamente hablando? Veamos el artículo 366 quinquies, inciso segundo del Código Penal, que dice: se entenderá por material pornográfico
toda representación dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación en que se emplee su voz o imagen con los mismos fines. Por explotación laboral se entiende la prestación de servicios personales bajo subordinación y dependencia sin sujeción a la protección de las leyes laborales, referida a la prestación de trabajos o servicios forzados, cualquiera, siempre y cuando la víctima no se ha ofrecido voluntariamente para ello. También la servidumbre, o sea, servicios personales como garantía de una deuda, sin límite de duración o naturaleza. También la denominada servidumbre de la gleba, o sea, vivir y trabajar gratuitamente sobre una tierra. También la esclavitud, es decir, ejercer los atributos del dominio sobre una persona y conductas análogas a ellas. El análisis de esto es casuístico. En cuanto a la extracción de órganos, hay que ver el artículo 13 de la ley 19.451, que dice: el que facilitare o proporcionare a otro, con ánimo de lucro, algún órgano propio para ser usado con fines de trasplante, será penado con presidio menor en su grado mínimo. En la misma pena incurrirá el que ofreciere o proporcionare dinero o cualesquiera otras prestaciones materiales económicas con el objeto de obtener para sí mismo algún órgano o el consentimiento necesario para su extracción. Si las conductas señaladas en el inciso anterior fueren realizadas por cuenta de terceros, la pena se aumentará en 2 grados. Justificación y aspectos subjetivos. El consentimiento a estos efectos es irrelevante. Sin embargo, será válido si se obtiene por algún medio diferente de los exigidos por el tipo penal. Por ejemplo, la prostitución en sí misma no es ilícita. Véase el artículo 41 del Código Sanitario. Este delito requiere dolo directo, debido a la exigencia del elemento subjetivo especial al que ya hemos hecho referencia. Iter criminis, participación y concursos. Como todo delito de emprendimiento, en este caso son todos autores. La consumación no requiere el traslado de la víctima, menos que haya sido efectivamente explotada. Basta con que haya sido captada al efecto. Y, para el castigo del autor, basta con que haya promovido, facilitado o financiado esa captación. Al igual que en el tráfico de migrantes, si se trata de varias personas, no es posible considerar que la trata de personas comprenda el desvalor de los otros sujetos. Por eso, si se trata de diferentes víctimas, se aplicará una reiteración de delitos del artículo 351 del Código Procesal Penal, que dice: reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie. En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en 1 o 2 grados. Si por la naturaleza de las diversas infracciones, estas no pudieran estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviera asignada una pena mayor, aumentándola en 1 o 2 grados según fuere el número de delitos. Podrá con todo aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal, si, de seguirse este procedimiento, hubiere de corresponder al condenado una pena menor. Para los efectos de este artículo se considerarán delitos de la misma especie aquellos que afectaren al mismo bien jurídico. También hay una excepción a la regla general del tratamiento unitario de los delitos de emprendimiento en la regla del artículo 294 bis del Código Penal, que prevé la aplicación independiente de la pena de asociación ilícita y la trata de personas. ¿Qué dice? Las penas de los artículos 293 y 294 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos
con motivo u ocasión de tales actividades. Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. Entonces, si se cometen otros delitos con los mismos hechos, cabe apreciar consunción, regla concursal. Si no se acuerda, vea por favor mi video de parte general. Cabe apreciar consunción de los hechos de menor gravedad en el delito de trata de personas. No lo son las mutilaciones, las lesiones graves o casos graves de secuestro. Por último, si se consiguen las finalidades perseguidas, serán delitos diferentes. No significa el simple agotamiento de la figura. El delito de trata de personas impropia. Artículo 411 quater, inciso segundo del Código Penal. Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en su grado medio y multas de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Cuando la víctima es menor de edad, no exige la circunstancia explicada en la trata de personas propias. Se transforma en un delito que afecta únicamente la seguridad personal del menor. Sin embargo, hay que acreditar estas finalidades para diferenciarlo de otros delitos, por ejemplo, de los artículos 342 y 357 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 142? La sustracción de un menor de 18 años será castigada, número 1, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones, o si se tratare de un grave daño en la persona del menor. Número 2, con presidio mayor en su grado medio máximo en los demás casos. Si con motivo u ocasión de la sustracción se cometiera alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior, se aplicará la pena que en él se señala. Artículo 357. El que indujera a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, sufrirá las penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Veamos ahora otro delito que es la trata de personas con exclusiva finalidad de prostitución. Artículo 411 ter. El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de personas para que ejerza la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de 20 unidades tributarias mensuales. Es un delito de peligro abstracto, tanto para la libertad ambulatoria de la persona como para su seguridad personal, por los riesgos que conlleva la entrada o salida del país. Además, su gravedad se manifiesta en el artículo 4, inciso final de la ley 18.216, pues no permite la pena sustitutiva de remisión condicional. Tipicidad. Los sujetos activos y pasivos pueden ser cualquier persona. La víctima no comete delito alguno si cruza las fronteras sin haber sido instigada o sin haber recibido por parte de otras facilidades al efecto. Cuando lo hace por cuenta ajena, es víctima del delito. La conducta típica consiste en promover o facilitar la entrada o salida del país de personas para que éstas ejerzan la prostitución en Chile o en el extranjero. Promover consiste en iniciar o tomar la iniciativa, incluyendo la inducción o la instigación. Facilitar implica cualquier conducta objetiva de cooperación, siempre que haya concierto común. El resultado es el ingreso o egreso
del país de una persona, el cual debe ser tanto legal como, el cual puede ser, perdón, tanto legal como ilegal. Su ilicitud queda determinada por un elemento subjetivo. Esto es, para que las personas ejerzan la prostitución por cuenta ajena. Justificación, aspectos subjetivos, iter criminis y concursos. El consentimiento es irrelevante. Podría haber concurso con la violación o el estupro. Este delito exige dolo directo. ¿Por qué? Por la presencia de los elementos subjetivos referidos. Al ser un delito de emprendimiento, son todos autores. La consumación se produce con el ingreso o egreso de la víctima al país. Puede haber tentativa o frustración en la medida en que la conducta sea fraccionable. Esto es discutido. También constituye una excepción al tratamiento unitario del delito de emprendimiento. Si son diferentes víctimas, habrá reiteración, regla del artículo 351 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 294 bis del Código Penal. Veamos ahora los delitos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El delito se introduce en nuestra legislación a través de la ley 20.968 de 22 de noviembre del año 2016. Sin embargo, previamente tenía prohibición constitucional en el artículo 19, número 1, a través de la prohibición de todo apremio ilegítimo. Para el orden constitucional, lo relevante es el hecho de que con los apremios ilegítimos se ve afectada la libertad y seguridad de las personas. Además, que se ponga en riesgo la propia vida de la víctima. Veamos la tipicidad de las torturas. Vamos al artículo 150A del Código Penal, que dice: el empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura, será penado con presidio mayor en su grado mínimo. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo. La misma pena se aplicará al particular que, en el ejercicio de funciones públicas o a instigación de un empleado público o con el consentimiento o aquiescencia de éste, ejecutare los actos a que se refiere este artículo. Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima, la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la afiliación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad. Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines referidos en el inciso precedente. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo. No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a estas, ni las derivadas de un acto legítimo de la autoridad. Bueno, vamos viendo los aspectos relevantes. En el artículo 150, inciso A, se refiere al empleado público.
en el artículo 150A, inciso segundo, se alude al particular, pero en el ejercicio de una función pública. Pregunta: ¿qué sucede en los supuestos no especialmente regulados de autoría y participación? Respuesta: se aplican las reglas generales. ¿Cuáles son las conductas típicas? Adopta varias formas. Ordenar un acto de tortura, que es un acto preparatorio punible del empleado público. Consentir en un acto de tortura. Esto es una tipificación de una conspiración, también es solo del empleado público. Aplicar o ejecutar un acto de tortura puede ser cometida por un empleado público o un particular. Rigen aquí las reglas generales del iter criminis y participación. Y por último, omitir, impedir o cesar la aplicación de torturas. Esta es una figura de omisión propia del empleado público. Vamos a las definiciones. Lo que se entiende por un caso grave de tortura está definido en el artículo 150A, inciso tercero. El concepto de tortura menos grave está considerado en el artículo 150A, inciso 4. ¿Y qué no es tortura? Eso se define en el artículo 150A, inciso final. Figuras agravadas. Agravación por los resultados de las torturas. Artículo 150b. Si con ocasión de la tortura se cometiera además homicidio, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. 2. Si con ocasión de la tortura se cometiera además alguno de los delitos previstos en los artículos 361, 362, 365 bis, 395, 396 o 397 número 1, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. 3. Si con ocasión de la tortura se cometiera además alguno de los cuasi delitos a que se refiere el artículo 490, número 1, la pena será de presidio mayor en su grado medio. Entonces, se castiga con mayor gravedad si se cometen además los delitos de homicidio doloso, violación, abuso sexual agravado, castración, mutilación, lesiones simplemente graves, cuasi delito de lesiones simplemente graves o cuasi delito de homicidio. Agravación adicional por aplicación de tortura en personas privadas de libertad. Artículo 150c, que dice: en los casos previstos en los artículos 150a y 150b, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada, según corresponda, al que torture a otro que se encuentre legítima o ilegítimamente privado de libertad o en cualquier caso bajo su cuidado, custodia o control. La agravación se refiere con aplicar torturas por quien se encuentra legítima o ilegítimamente privado de libertad, o de quien se encuentre bajo su cuidado, custodia o control. Es de los delitos más graves de nuestra legislación. Su pena es de presidio perpetuo calificado. Aspectos subjetivos. Se refiere a la exigencia de diversos elementos subjetivos que, naturalmente, eliminan el delito culposo y se refieren a lo siguiente: a obtener información, a disciplinar o a la discriminación. Iter criminis, participación y concursos. En primer lugar, el responsable es el empleado público y los artículos 150A y B se hacen cargo de todos estos problemas. Apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Artículos 150D y 150F. Artículo 150D. El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas,
no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo. Si la conducta descrita en el inciso precedente se cometiera en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez, o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público, la pena se aumentará en 1 grado. No se considerarán como apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a estas, ni las derivadas de un acto legítimo de la autoridad. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, si los hechos constituyeran algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará a la pena señalada para ellos. Artículo 150F. La misma pena se aplicará al particular que, en el ejercicio de funciones públicas o a instigación de un empleado público o con el consentimiento o aquiescencia de éste, ejecutare los actos a que se refieren los artículos 150D o 150E. Bueno, las normas señaladas se refieren a sanciones a empleados públicos y a particulares que no alcancen a constituir torturas ni los derivados de un acto legítimo de la autoridad. Cambiamos de delito. Vamos ahora al delito de tratos denigrantes. Este delito está tipificado en el artículo 403 ter del Código Penal, que dice lo siguiente: el que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del artículo 403 bis, o sea, un niño, niña o adolescente menor de 18 años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad, a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. ¿Qué es trato degradante? Por trato degradante debemos comprender el que produce sentimientos de humillación y degradación a la víctima, similar al delito de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. No obstante, aquí no existe una especie de autor especialmente establecido, sino una clase de víctima cuya degradación es relevante. Por lo tanto, se trata de un delito comisible fuera del entorno de la función pública. Para terminar este grupo de delitos de peligro contra la vida y la salud, vamos a ver un delito de reciente tipificación, que son los atentados contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios. A través de la Ley 21.208 de 30 de enero de 2020, se propone actualizar la redacción del tipo penal de desórdenes públicos del artículo 269 del Código Penal, acentuando o relevando la verificación actual de esta clase de hechos. La idea central de la ley es tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables en determinadas circunstancias. Al mismo tiempo, la complejidad, las grandes dimensiones y la interconexión de las urbes modernas tienden a diluir la posibilidad de que un foco de violencia termine por afectar de manera grave la tranquilidad común. En la generalidad de los casos, por lo demás, los hechos vulneran la propiedad y no necesariamente la integridad de personas en específicos. Veamos las normas en cuestión. Artículos 268 septies y 269 del Código Penal. Artículo 268 septies.
El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieren sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto utilizado, u objeto lanzado, perdón. Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyera un delito más grave, se aplicará la pena señalada a este sin atención a su grado mínimo o mínimum según los respectivos casos. Artículo 269. Fuera de los casos sancionados en el párrafo anterior y en el artículo 268, septies, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensa causados. Incurrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, el que impidiere o dificultare la actuación del personal de los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya un delito para la seguridad de las personas. Bueno, con esto terminamos este video de delitos contra la vida, perdón, de peligro contra la vida y la salud, que hay que complementar con otro video que voy a agregar al mismo canal de YouTube, que ya está agregado de hecho, que es el artículo de poner en peligro la salud pública por la propagación de enfermedades. Bueno, deseo muy sinceramente que esto les sea de utilidad y nos veremos en otros videos. Hasta luego.